Masacre de Segovia, Antioquia, ocurrió el 11 de noviembre de 1988, durante un ataque del grupo paramilitar Revolucionarios del Noreste, liderado por Fidel Castaño. Dejó un saldo de 43 personas asesinadas y 45 heridas. La masacre se inició en la noche del 11 de noviembre, cuando varios paramilitares armados y encapuchados ocuparon en medio de la noche y la oscuridad la plaza central de la ciudad. Su primer objetivo fue la sede de la alcaldía, recorriendo a pie el pueblo con un listado para poder matar a las 43 personas que se encontraban en ella. Esta matanza ocurrió con el fin de dejarle un mensaje a la Unión Patriótica, al Ejército y a las FARC. Pérez García, un conocido político liberal de Antioquia, expresidente de la Cámara de Representantes en 1986, fue llevado a prisión, acusado por varios jefes paramilitares de ser el autor intelectual de la masacre de Segovia, tras haber perdido en 1988 las elecciones en dicho municipio, a mano de la Unión Patriótica, cuando tuvo lugar la primera elección popular de alcaldes. Segovia había sido por años el feudo electoral de Pérez, y gracias a su derrota y al haber sido elegida por mayoría de votos, la alcaldesa, la dirigente de la Unión Patriótica, Rita Tobón, y no su representante, resolvió aliarse con Fidel Castaño y organizar la parada y el exterminio de aquella noche, con el apoyo del ejército y de la policía, con el fin de ocasionar una venganza por no haber sido elector y representante de dicho municipio. Esta es otra historia más de vidas humanas perdidas por la guerra. Ocurrió hace 28 años, una historia que contamos porque no puede repetirse. Segovia es un pueblo pequeño, tiene más de 40.000 habitantes y está ubicado a 5 horas de Medellín. Produce oro más que ningún otro municipio de Antioquia. El 11 de noviembre de 1988 su historia, y de paso la de todo un país en guerra, cambió para siempre. Todo comenzó 3 años antes, en 1985, cuando nació la Unión Patriótica, un movimiento político de izquierda como resultado de los acuerdos de paz entre gobierno y FARC que buscaban una salida negociada al conflicto. Una parte de Segovia recibió con ánimo la llegada de quienes dejaban las armas y se sometían a las reglas de la democracia para ser elegidos en cargos públicos. Durante ese año, cuando ocurrió la primera elección popular en el país, la Unión Patriótica tuvo en el pueblo un alcalde, varios concejales, un personero municipal y un inspector de policía, todos de izquierda. Y esto no agradó del todo. El ambiente del pueblo fue cambiando de a poco. Ya corría en la región una escalada de muerte que perseguía a lo que pareciera de izquierda y que, paulatinamente, se iría instalando en el pueblo. Comenzaron a circular volantes por las calles y plazas que decían que los funcionarios de ese movimiento se tenían que ir. Siempre había miedo. El 31 de octubre, por ejemplo, mientras los niños pedían dulces en el parque, circularon volantes en los que se advertía sobre un posible ataque. El rumor siempre fue que era la guerrilla y la fuerza pública mandaba a todos a quedarse en casa. 11 días después llegó el momento del horror por el que todo Colombia recuerda a Segovia. Era viernes, anochecía cuando 4 camperos llegaron al pueblo. Los hombres armados pararon primero en el batallón de infantería número 42, Batalla de Bomboná. Luego se supo de la participación activa de algunos de los miembros en la masacre. Los victimarios tenían una lista de 70 personas a las que iban a matar a tiros. De cada uno se tenía el nombre completo, la ocupación y la dirección de la casa. Tras irrumpir en el pueblo se dividieron y comenzaron a disparar en bares y kioscos de comidas. También entraron en las casas y mataban a quienes estaban en la lista. Según se supo después, en los carros iban paramilitares de otras regiones que habían sido preparados para este día, miembros de la fuerza pública y gente del mismo pueblo,
que querían exterminar a algunos de sus vecinos que simpatizaban con la Unión Patriótica. Luego se reunieron y fueron al batallón. De ahí salieron a Remedios, el pueblo más cercano a Segovia, a terminar lo que habían preparado, más muertes en el camino. 28 años después, nadie entiende cómo hombres armados mataron gente con lista en mano sin que hubiese alguna autoridad que defendiera a la población. 28 años después, nadie entiende cómo hombres armados mataron gente con lista en mano sin que hubiese alguna autoridad que defendiera a la población. En total fueron 46 personas las que murieron y 60 quedaron heridas. Entre las víctimas hubo 10 mujeres, 4 niños y un adulto mayor. En un principio se corrió el rumor que fue la guerrilla la autora de la masacre, pero con el paso de los años se ha sabido que los culpables fueron paramilitares bajo la orden de Fidel Castaño y miembros de la fuerza pública que buscaban ultimar a militantes de la izquierda política. También líderes políticos como el excongresista César Pérez García estuvieron relacionados con la masacre, pero la justicia ha dado un paso lento. Pasaron, por ejemplo, 24 años para que él fuese condenado como autor intelectual. Esta fue la historia del hito democrático de la primera elección popular de alcaldes, que fue respondido con el hito autoritario de las grandes masacres en el año de 1988. Y la historia no paró allí. Durante meses siguientes hubo más ataques contra sindicalistas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. Esta persecución iría hasta 1997, cuando se efectuaron los últimos atentados contra dirigentes de la UP. Estos últimos, también en Segovia, el deshonroso pueblo conocido por masacres. Historias que no deberían repetirse en Colombia.